Continuando nuestro relato sobre la Biblioteca de Alejandría, la vez pasada nos detuvimos en la época del tercer monarca de la dinastía tolemaica, Ptolomeo III Evergetes, quien, como ya hemos dicho antes, había hecho mucho para el desarrollo de la Biblioteca de Alejandría y no solo había atraído a Alejandría a nuevos sabios, a los intelectuales más destacados de su época, no solo había adquirido nuevos fondos, sino que también había creado una sucursal de la biblioteca en el así llamado Serapium. Pues el edificio original ya no daba cabida a tantos archivos, también a tantas personas, porque mucha gente acudía a la biblioteca y por lo tanto una segunda sede en Serapium debería solucionar el problema. Aquí precisamente vemos el aspecto actual de Serapium, pues este templo consagrado a Serapis, una divinidad sincrética de origen greco-egipcio, que en realidad fundía en sí los cultos de las dos antiquísimas divinidades egipcias, Apis, el toro sagrado, Osiris, dios de la naturaleza muerta y resucitada, a que posteriormente se le añadieron algunos rasgos del culto de Dioniso y de otros olímpicos. Todo esto se encarnó en la figura de esta nueva divinidad. Serapium funcionaba como templo, pero ya por orden personal de Ptolomeo III Evergetes fue ampliado y aquí precisamente podemos ver lo que queda de aquel recinto donde se ubicaba la nueva biblioteca, que puede ser llamada hija de la biblioteca original de Alejandría, hija de la biblioteca del Museión. Y aquí la reconstrucción del aspecto que debería tener la biblioteca de Serapium, o como la comenzaron a llamar pronto, la segunda biblioteca de Alejandría, en la época de los Ptolomeos. Y entonces Alejandría sigue atrayendo a las mentes más brillantes de la época. Ahora, como podemos ver, ahí funcionan no una, sino las dos bibliotecas. Y siempre surge una pregunta. Pero finalmente existe la información exacta acerca de sus fondos. ¿Cuántos títulos, cuántos rollos acogía las dos bibliotecas de Alejandría en la época de su mayor apogeo? Aquí los números van variando porque la mayoría de los autores dicen que eran 500.000 volúmenes, ni más ni menos, pero hay otros datos que dicen que 500.000 es una cifra aproximada solo para la sede principal, para la sede de Museión, mientras que habían por lo menos 200.000 rollos más en la biblioteca secundaria, en la de Serapium. De tal modo, tenemos la cifra aproximada de 500 a 700.000 volúmenes, aunque, repito, no hay datos exactos. Bajo Ptolomeo VI Filometer, aquí precisamente vemos una moneda con su perfil grabado. El director de la biblioteca fue Aristarco de Samotracia, sin duda alguna uno de los eruditos más brillantes de su época, a quien le pertenecen la mayor cantidad de escritos, la crítica literaria sobre los dos poemas homéricos, así como de la teogonía de Hesíodo. También él había dejado unos comentarios realmente maravillosos sobre las historias de Heródoto de Halicarnaso,
y muchos otros escritos, prácticamente todo relacionado con la teoría literaria o con la crítica de los comentarios, de las compilaciones de los autores de las épocas anteriores, pero lastimosamente no todo el legado epistolar de Aristarco de Samotracia había llegado hasta nuestros días. Lastimosamente, después sobreviene una época relacionada con las crisis dinásticas de los Ptolomeos y eso también había causado su influencia negativa sobre la biblioteca. Todo comenzó con la crisis dinástica, con una auténtica guerra civil, la primera guerra civil, el primer conflicto dinástico en la historia del Egipto helenístico, entre los dos hermanos, Ptolomeo VII Neo-Filopator y Ptolomeo VIII, aunque su apodo, digamos, su nombre oficial era Ptolomeo Evergetes, pero era más bien conocido con el apodo Fiscón, que quiere decir barrigudo o barrigón, porque sí dicen que desde muy joven sobresalía por su sobrepeso y por aquella barriga descomunal sobre la cual contaban las anécdotas en toda Alejandría. Aquí precisamente podemos ver su imagen, su busto en tradición griega bastante realista, y él salió vencedor en aquella guerra, mandó a matar a su hermano y se coronó como el faraón. Aquí precisamente podemos ver una escena de coronación de Ptolomeo VIII al estilo egipcio, más bien tradicional. Aquí, como podemos ver, no tiene ni papada ni barriga, como en sus retratos realistas al estilo griego, sino aparece como un faraón a la plenitud de sus fuerzas, coronado por las dos diosas Nebjet y Wadjet, la diosa buitre y la diosa cobra, cada una de las cuales simboliza la unidad de Egipto. Como podemos ver, Wadjet lleva la corona de los faraones del Bajo Egipto, del norte, y Nebjet, la otra diosa, la de corona de los faraones del sur, del Alto Egipto. Con eso, el nuevo faraón quiere mostrar que el país vuelve a ser unido. Pero sin embargo, todo comienza a venir abajo en cuanto a la biblioteca y el desarrollo intelectual. Lo primero que hace Ptolomeo VIII, el Fisgón, es desterrar de Alejandría a todos los partidarios de su hermano desaparecido. Y entre ellos estaba también Aristarco de Samotracia, quien durante tantos años había ejercido el cargo del director de la biblioteca. El director destituido se marcha al exilio a la isla de Chipre y detrás de él se van de Alejandría muchos otros intelectuales, muchos otros mentes brillantes, algunos también exiliados por el nuevo monarca, otros más bien de forma voluntaria para apoyar a su maestro, a su líder derrocado, como podemos ver, siempre y cuando la política se entromete en los asuntos de la vida cultural, literaria, intelectual, esta sufre un daño irreparable. Y es algo curioso. Imagínense quién reemplaza a Aristarco de Samotracia en su puesto del director de la biblioteca. Un tal Sidas, uno de los guardaespaldas personales del nuevo faraón. Y luego este favoritismo se vuelve lastimosamente una tradición. Ahora, para ocupar el puesto del director de la biblioteca, ya no era necesario ser el maestro, el preceptor de los príncipes de la corte,
simplemente ya no era necesario ser filósofo ni intelectual, sino simplemente mostrar su fidelidad incondicional al monarca reinante. Aquella corrupción penetra incluso en las salas de aquel templo de la ciencia que era la Biblioteca de Alejandría y por supuesto comienza a dañar todos los principios antiguos cuando lo importante era la sabiduría, el conocimiento. Ahora cualquiera puede ser nombrado director de la biblioteca solo si al monarca le parece una persona leal. Como resultado, podemos decir que ya con Ptolomeo VIII comienza la decadencia, comienza el declive de la biblioteca, así como, por ejemplo, incluso la crisis de la literatura, de la poesía clásica griega, porque a lo largo del siglo I a.C., en la literatura griega ya casi no hay producciones originales interesantes, sino meras síntesis e imitaciones. Entonces, como podemos ver, aquellos cambios políticos, aquellas crisis dinásticas que a partir de entonces sacuden la dinastía ptolemaica, también afectan la biblioteca. Posteriormente, cuando ya a las puertas de Egipto llega Roma, biblioteca vive un nuevo daño. Estamos hablando del año 48 a.C., la Segunda Guerra Civil de la República Romana entre Julio César y su rival Gneo Pompeyo, cuando persiguiendo a Pompeyo, quien derrotado huye a Egipto, César también llega a Alejandría. Aquí precisamente podemos ver la escena cuando a César le presentan la cabeza degollada de su enemigo y César, como podemos ver, se muestra indignado. Los egipcios no tenían derecho de tomar la justicia en sus manos. César no tenía planes de ejecutar a su rival y esto los hace entender. Pero resulta que César vino a Egipto no solo para capturar o castigar a Pompeyo, sino también para plantar las primeras semillas del dominio romano en el país del Nilo. Justo en aquel momento, cuando la República Romana vive la guerra entre César y Pompeyo, en Alejandría se desarrolla una nueva crisis dinástica, la rivalidad entre el joven faraón Ptolomeo XIII y su hermana mayor Cleopatra. Sí, aquella famosa Cleopatra VII, una de tantas Cleopatras en la lista dinástica de los Ptolomeos, pero sin duda alguna la más famosa de todos. Aquí podemos ver la famosa escena que le gusta tanto retratar a los artistas, cuando Cleopatra, envuelta en una alfombra, llega a escondidas a los aposentos de César en su residencia en Alejandría, lo deja impresionado con su belleza y desde entonces se vuelven no solo amantes, sino también aliados en la guerra contra Ptolomeo. La guerra alejandrina convierte las calles de la ciudad en un auténtico campo de batalla. Aquí precisamente podemos ver la lucha de los legionarios de César que están apoyando a Cleopatra contra los partidarios de su hermano Ptolomeo XIII. Es una guerra llena de momentos dramáticos como este. Aquí, por ejemplo, podemos ver la escena cuando Julio César, salvándose de sus perseguidores, se ve obligado a saltar al mar y llegar a nado a la seguridad de los barcos romanos. Pero luego sobreviene algo aún peor. Cuando los enemigos intentan cortar toda comunicación por el mar, César toma la decisión de evitar este peligro
prendiendo el fuego a sus propios barcos. Pero muy pronto el fuego sale del control de los barcos, pasa al puerto y de ahí también llega hasta la biblioteca de Alejandría. Este año 48 a.C., la biblioteca de Alejandría, según afirman algunos historiadores, vivió su primer incendio, una gran catástrofe sin lugar a dudas. Sin embargo, hoy día no todos aceptan como un hecho verídico que la biblioteca alejandrina realmente quedó tan afectada por este incendio. Por ejemplo, Séneca, el escritor romano de la época posterior, afirman que durante aquel incendio se quemaron por lo menos 40,000 volúmenes de la biblioteca. Pero otros autores, entre ellos un historiador tan destacado como Dion Casio, afirman que no, que el incendio ni siquiera afectó a la biblioteca como tal, porque esta estaba situada, aunque cerca del mar, pero no en el mismo puerto. Así que sería imposible que el fuego llegara hasta sus archivos. Y como afirma Dion Casio, aquellos rollos que sí se perdieron estaban guardados en un almacén. Sí, en el puerto de Alejandría había un almacén para rollos. Recuerdan que yo en la charla anterior les había contado sobre la ley que exigía a todos los barcos que llegaban a Alejandría ser revisados, y si los agentes especiales del faraón veían en la bodega o tal vez en los camarotes de los pasajeros algunos rollos que les parecían desconocidos, los decomisaban para luego recopilarla, devolverle la copia al dueño, y el original entonces sería enviado a los archivos de la biblioteca. Pero como a Alejandría llegaban tantos barcos y con tantos rollos a bordo, que es lógico que resultaba imposible revisarlos todos a tiempo, y que en el puerto había precisamente un almacén donde se depositaban aquellos títulos nuevos antes de ser catalogados y posteriormente enviados a la biblioteca principal, que en realidad aquellos 40,000 rollos supuestamente perdidos pertenecían a aquellos textos no catalogados destinados a ingresar en la biblioteca. Bueno, como podemos ver, aquí no hay datos exactos y por eso la versión varía de un autor al otro. Pero lo cierto es que aquel incendio de ninguna manera pudo destruir la biblioteca, porque, como se sabe, siguió funcionando siglos y siglos después. El historiador Plutarco afirma que la reina Cleopatra, una gran bibliófila, había sufrido mucho por la pérdida de aquellos textos incinerados por el incendio, y hasta tal punto tan grande era su pena que posteriormente Marco Antonio, tratando de demostrarle a la reina egipcia su amor incondicional, le había regalado 200,000 volúmenes nuevos que prácticamente había robado de la biblioteca de Pérgamo, que en aquel entonces era la principal rival intelectual de la biblioteca alejandrina. Sin embargo, el mismo Plutarco duda de la credibilidad de esta anécdota, así que no sabemos si realmente habían existido aquellos 200,000 rollos nuevos y de dónde realmente los había traído Marco Antonio. Posteriormente, tras la derrota de Marco Antonio en Actium, la llegada de Octavio Augusto a Alejandría, de la rendición y del suicidio posterior de Cleopatra, comienza
una nueva etapa en la historia de Egipto y, por supuesto, también en la historia de la biblioteca. Ahora, Egipto deja de existir como un estado soberano, se convierte en la provincia romana y además una provincia bajo el mandato directo del emperador. Aquí precisamente podemos ver a un Augusto triunfal en las calles de Alejandría. Augusto, sin embargo, se mostró muy respetuoso con las tradiciones egipcias. Aquí podemos verlo rindiendo culto a la momia de Alejandro Magno en su mausoleo. También hay testimonios de que había visitado las dos bibliotecas, la de Museion y también la de Serapium. Quedó sorprendido, maravillado ante la riqueza de sus fondos y sin duda alguna la biblioteca siguió existiendo también bajo el dominio romano de Egipto, por lo menos en la etapa del Principado o del Alto Imperio. Sin embargo, claro que esto había sido una innovación y no muy provechosa, porque antes, como podemos ver, la biblioteca estaba directamente relacionada con la dinastía tolemaica y los Ptolomeos tenían su corte ahí mismo en Alejandría. Ahora ya no estaban los reyes de aquella dinastía, todo se manejaba desde Roma y por supuesto a los emperadores romanos ocupados con tantos otros problemas del imperio, no siempre les alcanzaba el tiempo o no siempre tenían las ganas de dedicarse al funcionamiento de aquella biblioteca. Sin embargo, se conocen algunos emperadores a los que sí les importaba el destino de la biblioteca alejandrina. Aquí podemos ver la estatua del emperador Claudio, quien, como se sabe, era un hombre muy culto, muy instruido, quien escribía también y, por supuesto, la biblioteca de Alejandría no le resultaba indiferente. Él encargó la ampliación del edificio principal de la biblioteca en el museo y también incluso había prestado fondos para su funcionamiento normal. A él, como podemos ver, sí la biblioteca le interesaba porque era un hombre muy aficionado al arte y a las letras. Otro emperador romano, Domiciano, este ya proveniente de la segunda dinastía, de la dinastía Flavia, aunque no ha dejado muy buena fama después de él, pero sin embargo se conoce que ordenó la compra y la transcripción de nuevos libros para la biblioteca y también otorgó parte del presupuesto para la biblioteca de Alejandría. Y también se conocen algunos casos de donaciones privadas de algunos ciudadanos aficionados a la literatura, al arte, a la ciencia, como por ejemplo aquí podemos ver una de las cartas oficiales de un ciudadano privado sobre una donación de fondos a la biblioteca. Por lo tanto, la biblioteca siguió funcionando y precisamente en la época romana, ahí trabajaban las mejores mentes de la época. ¿Quiénes fueron los eruditos más famosos de la biblioteca de Alejandría ya de la época romana? Sin duda alguna tenemos que mencionar a Claudio Ptolomeo, astrónomo, geógrafo y matemático famoso. Claudio Galeno o Galeno de Pérgamo, el gran médico, aunque sí el nombre de Galeno, considerado por muchos después de Hipócrates la figura más grande de la medicina antigua,
Su nombre se relaciona más que todo con Pérgamo, su ciudad natal, pero su alma mater era el Museo Alejandrino. Ahí él había pasado los años de su aprendizaje. Herón de Alejandría, un destacado ingeniero y matemático, creador de la así llamada Eolipila, quien puede ser considerada como la primera máquina de vapor en la historia. Papo de Alejandría, uno de los grandes matemáticos, quien había dejado una gran colección de volúmenes de matemática y geometría, y Diofanto de Alejandría, quien vivió ya a finales del siglo III, principios del siglo IV, el padre de álgebra. Así que, como podemos ver, bajo el dominio de Roma, la biblioteca de Alejandría siguió funcionando y en cierta forma también prosperando.